El poeta Federico García Lorca dijo: poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Compañeras y compañeros del Grupo 1 del curso propedéutico para el examen de admisión a la UNAM, reciban la más cordial bienvenida al canal de CONAMAT León. En esta sesión trabajaremos con la primera unidad de la materia de literatura, cuyo tema es el texto. La primera parte de este video consistirá en la exposición de los puntos más importantes de esta unidad, y en la segunda parte resolveremos los reactivos del cuaderno de reactivos. Empecemos pues. Los textos tienen una serie de propiedades. Entre estas está el propósito, la cabalidad y la disposición espacial. En algunos reactivos tenemos que indicar qué es el propósito, la cabalidad, la disposición espacial. Conviene que prestemos mucha atención a este apartado de las propiedades del texto. El propósito, por ejemplo, es la intención del texto. La disposición espacial se refiere a los espacios que hay entre los párrafos, o el espacio que hay entre el título, el subtítulo y un párrafo. Pasemos al siguiente punto, la clasificación de los textos. Los textos, de acuerdo con sus características, su intención o la función de la lengua que predomina en estos, se pueden clasificar. Hay textos periodísticos, hay textos dramáticos y textos poéticos. Los textos periodísticos son los que figuran en periódicos o revistas periodísticas y se dividen en dos tipos: los informativos y los de opinión. Los textos dramáticos son aquellos que fueron hechos para su representación teatral. Entre los subgéneros del género dramático podemos ver a la tragedia y a la comedia. Finalmente tenemos a los textos poéticos. Los textos poéticos están escritos en verso y pueden tener un metro, una rima, un ritmo y ciertas figuras o tropos. A continuación, veremos un ejemplo de esto. Se trata de una estrofa de un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. El metro de esta estrofa está determinado por la cantidad de sílabas de cada verso. Las sílabas han sido marcadas con rojo. Como te puedes dar cuenta, cada uno de los versos posee 11 sílabas. Entre estas hay sílabas especiales, como la sílaba teos y la sílaba soen. Cuando en un verso una palabra termina con vocal y está antes de otra palabra que inicia con vocal, contamos como si fueran parte de la misma sílaba. Por eso aquí hay una sílaba, teos, y aquí otra, soen. Solo si contamos de esta manera, al final tendremos una cuenta de 11 sílabas por verso. Los sonetos son poemas en decasílabos. La rima está determinada por los sonidos con los que termina cada uno de los versos. En cada uno de los versos al final tenemos una palabra y esta tiene un sonido semejante. Por ejemplo, la palabra colorido termina con ido. La palabra sentido termina con ido. Estas palabras, colorido y sentido, finales del primer verso y del cuarto verso, tienen una terminación semejante. Luego, aquí hay una rima. La palabra primores y la palabra
colores también riman, puesto que ambas terminan con ores. El ritmo, que es la musicalidad del poema, está determinado por la distribución de las sílabas tónicas. Si prestamos atención a la posición de las sílabas fuertes de cada uno de estos versos, encontraremos lo que determina el ritmo o la musicalidad del texto. Cuando nos fijamos en estos puntos, el metro, la rima y el ritmo, estamos realizando un análisis intratextual. Pero si ponemos atención en otros aspectos del poema, como quién le escribió, a qué corriente literaria pertenece, etc., entonces hacemos un análisis que se llama contextual. Pues bien, compañeras y compañeros, estos son los puntos más importantes de la primera unidad de literatura. Ahora vamos a contestar los reactivos de nuestro cuaderno de reactivos. Aquí tenemos la primera página de la primera unidad de la materia de literatura. En el primer reactivo nos preguntan cómo podríamos clasificar el editorial. Esto corresponde al tema de los textos periodísticos. El editorial se clasifica como un artículo de opinión. Luego, la respuesta correcta es el inciso D. En el reactivo número 2 nos preguntan a qué género periodístico pertenece el editorial. La respuesta correcta está en el inciso B, opinión. En el reactivo número 3 nos preguntan cuál es la función del editorial dentro de los géneros periodísticos. La respuesta correcta es inciso C, referencial. Aquí tenemos los primeros reactivos de la unidad número 1 de literatura. Avancemos. En el reactivo número 4 nos preguntan ¿qué es la adecuación? La respuesta correcta es C, una realidad determinada en que las ideas vayan en función de la finalidad de la obra. En el reactivo número 5 nos preguntan por el reportaje. La respuesta correcta está en el inciso D, reportaje. En el reactivo número 6 nos preguntan por la disposición espacial. La respuesta correcta es C. En el siguiente reactivo, el reactivo número 7, nos preguntan cuáles son los elementos principales de la comedia. La respuesta correcta la vamos a localizar en el inciso D. La comedia incluye personajes de toda clase social, contiene burla y sátira, y el conflicto que presente se soluciona. El siguiente reactivo, el octavo, se refiere al texto dramático, por eso la respuesta es C. A continuación tenemos un reactivo que también es sobre el texto dramático. La respuesta correcta es D, ya que los textos dramáticos son para la representación teatral y poseen acotaciones. Inmediatamente tenemos el reactivo número 10. ¿Cómo se llama autor de los textos dramáticos? Pues el autor de los textos dramáticos se llama dramaturgo. La respuesta está en el inciso C. En el reactivo número 11 también tenemos la referencia al texto dramático. La respuesta es B. El reactivo número 12 tiene como respuesta el inciso A. En el reactivo número 13, la respuesta está en el inciso B. En el reactivo número 14, que se refiere a los personajes que pueden figurar en el texto dramático, la respuesta está en el inciso C, es decir, el antagonista. El protagonista y el antagonista rivalizan a lo largo del texto dramático. El reactivo número 15 se refiere al argumento de la comedia. El argumento en la comedia suele tener un tono jocoso. Luego la respuesta está en el inciso A,
tono jocoso. La respuesta del reactivo 16, que también se refiere a la comedia, es C, lenguaje coloquial. La respuesta del reactivo 17 se refiere al personaje que rivaliza con el protagonista, el personaje que se opone al protagonista, es decir, el antagonista. Por eso la respuesta es el inciso C. El reactivo 18 también se refiere a esto, por eso la respuesta correcta es el inciso D. En el reactivo 19 tenemos una referencia a los personajes principales del texto dramático. Por eso la respuesta es B, ya que los personajes principales desempeñan las acciones más significativas y actúan a lo largo de todo el argumento. El reactivo 20 se refiere a otro tipo de personaje, el personaje secundario. Los personajes secundarios acompañan con sus acciones a los personajes principales. Luego, la respuesta al reactivo 20 es el inciso D. El reactivo 21 se refiere al género literario cuya característica principal es comunicar la subjetividad del autor, es decir, las emociones y los sentimientos del autor. Por eso la respuesta correcta es el inciso D, lírico. En la siguiente unidad veremos el tema de los géneros literarios. En esta unidad nos quedará más claro cuáles son las características que definen al género lírico. En el reactivo número 22 tenemos una clara referencia al soneto. Los sonetos son poemas en decasílabos que tienen 2 cuartetos y 2 tercetos. Por eso la respuesta correcta es el inciso A, soneto. En el reactivo número 23 tenemos un poema de la escritora chilena, la gran poeta Gabriela Mistral. La pregunta es, ¿qué quiere decir la autora en este poema? Me parece que la respuesta correcta está en el inciso D. A continuación, tenemos el reactivo número 24. Hay un poema de Luis de Góngora y Argote y la pregunta es, ¿qué tipo de rima hay? En este caso, se trata de una rima asonante, ya que al final de los versos las palabras no tienen exactamente la misma terminación. Sí tienen las mismas vocales, pero no las mismas consonantes. Luego, se trata de una rima asonante. La respuesta correcta aquí es el inciso B. En la estrofa que vimos en la primera parte de este video, la rima es consonante, puesto que las palabras con las que termina cada verso tienen las mismas vocales y las mismas consonantes. Pero en este caso, la respuesta es B, asonante, ya que la palabra amiga, por ejemplo, y la palabra marica no tienen exactamente la misma terminación. Sí están las mismas vocales, la I y la A, pero no las mismas consonantes. En lugar de C, aparece G. Marica y amiga presentan una rima no consonante, sino asonante. Eso explica que la respuesta en este caso sea el inciso B. La respuesta al siguiente reactivo, el número 25, es D, asonante. También se refiere a esta clase de rima. En el reactivo 26 nos piden seleccionar el inciso en el que haya una metáfora. Ya dimos las definiciones de metáfora. La respuesta correcta está en el inciso B. El amor es el silencio más digno. No olvidemos que metáfora es cuando trasladamos el sentido recto de las palabras a un sentido más bien figurado. En el reactivo número 27 tenemos que identificar la figura presente en el verso se fue cual pájaro al volar. Y la respuesta correcta es símil.
En el reactivo número 28, la respuesta es paradoja, ya que en Me muero porque no muero, que es un verso de un poema de Teresa de Ávila, hay palabras que aparentemente se contradicen. Cuando esto ocurre, tenemos una paradoja. La paradoja es una expresión en la que los elementos que la constituyen aparentemente son contradictorios. La respuesta en el siguiente reactivo, el 29, es el inciso D, comparación o símil. Y esto lo sabemos porque en la parte en negritas notamos la palabra como. Cuando en un verso o en un texto hay palabras como cual o como o expresiones como tal como, estamos seguros de que se trata de un símil o una comparación. De ahí que la respuesta correcta en el reactivo 29 es el inciso D. En el siguiente reactivo, la respuesta es C, ya que el verso Yo tuve un hermano, que forma parte de un bello poema de Julio Cortázar, tiene 6 sílabas. Pues bien, compañeras y compañeros, con esto tenemos la primera unidad de literatura. Ojalá que este material te sirva para entender y comprender mejor el contenido de esta unidad. Espero que muy pronto podamos encontrarnos en el aula. Mientras tanto, cuídate mucho, compañera, cuídate mucho, compañero. Hasta la próxima.